Buenos días, voy a presentar la tesis Optimización de la etapa de rectificación de un circuito de cosecha de energía de doble banda de radiofrecuencia 2.4 GHz y 5.4 GHz. Mi nombre es Darín Romero Leiva y mi asesor es Carlos Silva. La presentación final va a estar dividida en 4 partes. Primero una introducción, a continuación el contenido, luego la discusión y finalmente la conclusión. Introducción. La cosecha de energía de radiofrecuencia es el proceso de captura de pequeñas cantidades de energía de señales de radiofrecuencia. Las fuentes de estas señales pueden ser de radio, AM/FM, televisión, telefonía y satélites. En el caso de esta tesis se está optando por las bandas de radiofrecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, que corresponden a las usadas por el protocolo Wi-Fi comercial. Justificación. La cosecha de energía de radiofrecuencia puede usarse para alimentar redes de sensores inalámbricos y dispositivos portables de muy bajo consumo. Estos dispositivos tienen que ser alimentados por baterías que tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, tienen un finito tiempo de operación. Además, hay un alto gasto por reemplazo de estas baterías y contaminación por la deposición de estas. La cosecha de energía de radiofrecuencia entonces es capaz de implementarse en contextos en los que otras fuentes son inaplicables. Estado del arte. Las investigaciones en el campo de la cosecha de energía de radiofrecuencia establecen primero una frecuencia de operación, por ejemplo, de 2.4, 2.45 o 5.8 GHz. A continuación, buscan obtener la más alta eficiencia, dependiendo de la potencia de entrada. Por ejemplo, en la referencia 4 se observa una eficiencia de 7.8% cuando la potencia de entrada es de 10 dBm. La propuesta de solución de esta referencia fue usar una antena de sector circular. También tenemos 5.8 GHz de la referencia 7, que se obtuvo una eficiencia de 51.5 cuando la potencia de entrada era de 10 dBm, y la propuesta de solución fue usar diodos en serie. Objetivos. El objetivo general es mejorar la eficiencia de la etapa de rectificación de un circuito de cosecha de energía de las bandas de radiofrecuencia de 2.4 GHz y de 5.4 GHz. Los específicos son, en primer lugar, determinar teórica y mediante simulación la mejor topología de rectificación. Luego, determinar el mejor diodo para la topología escogida. A continuación, el mejor circuito de adaptación de impedancias y realizar adaptaciones adicionales a la etapa de rectificación. Contenido. Marco teórico. Tenemos en primer lugar el diodo rectificador, que es el diodo que se usa durante la conversión de la energía de DRF a DC. También el circuito de adaptación de impedancias, que es un circuito que se coloca entre la antena y el rectificador, y lo que hace es igualar la impedancia de salida de la antena con la impedancia de entrada del rectificador. Esto se hace para obtener una máxima transferencia de energía y evitar la radiación hacia el ambiente de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. También tenemos la topología de rectificación, que es un circuito que se encarga de convertir una onda AC a una onda DC. Requerimiento de diseño. Tenemos primero dos frecuencias de resonancia, 2.448 GHz con un ancho de banda de 94 MHz y otra frecuencia de 5.492 GHz con un ancho de banda de 685 MHz. Esas frecuencias de resonancia con esos anchos de banda se han determinado de esta manera para poder abarcar todo el espectro correspondiente a las señales de Wi-Fi comerciales. También se busca una alta eficiencia de la etapa de rectificación a 2.448 GHz que sea mayor a 77.8 cuando la potencia de entrada es de 10 dBm y a la frecuencia de 5.492 GHz que sea mayor a 51.5 cuando la potencia de entrada es de 10 dBm. Además, el voltaje rectificado tendría que ser por lo menos 3.3 voltios, dado que tiene que ser capaz de alimentar un microcontrolador y de esta manera prescindir de un elevador de voltaje.
Finalmente, el tamaño del circuito impreso tiene que ser menor a 100 centímetros cuadrados. El modelo de solución planteado se enfoca en tres aspectos: el diodo rectificador, el circuito de adaptación de impedancias y la topología de rectificación. Para el diodo rectificador se ha escogido el diodo Schottky SMS7630 porque posee una alta eficiencia. También es usado en detección de hasta 10 GHz y posee un bajo voltaje de polarización directa de 180 milivoltios cuando la corriente de polarización directa es de 1 miliamperio. Luego, en lo relacionado al circuito de adaptación de impedancias, he escogido una adaptación multibanda, dado que es más eficiente que la combinación de dos adaptadores de una banda. Respecto a la topología de rectificación, se ha escogido un cuadruplicador de voltaje, dado que es más eficiente que otras topologías, como pueden ser el diodo en serie y puente de diodos. Esto se deduce rápidamente, dado que la eficiencia de conversión es directamente proporcional al voltaje rectificado al cuadrado, y dado que el cuadruplicador de voltaje tiene un alto voltaje rectificado, por tanto se tiene una alta eficiencia. Además, se pueden conectar múltiples etapas de este rectificador para obtener un mayor voltaje. Limitaciones del modelo planteado. La potencia disponible es limitada, dado que está regulada por las leyes, como puede ser de 4 watts como máximo en Estados Unidos y Europa. Las señales de Wi-Fi tienen una baja potencia, que va desde menos 30 dBm hasta menos 70 dBm, que sería una señal perceptible. Eso conlleva que la cantidad de energía cosechada sería limitada, del orden de los microwatts, y por tanto, la cosecha de energía de radiofrecuencia solo podría reemplazar a las baterías en dispositivos de muy bajo consumo, del orden de los microwatts. Se realizó la simulación del circuito de adaptación de impedancias usando líneas de transmisión con un sustrato de características de 32 milímetros de altura y una constante dieléctrica de 3.3. Se obtuvo la gráfica de S11 versus la frecuencia y se observa las dos frecuencias de resonancia. Tienen un valor de S11 menos 14 decibelios. También se realizó la simulación del circuito cuadruplicador de voltaje, que está basado en la referencia 8. Se obtuvo esta gráfica en la que se puede observar que a la potencia de 20 dBm se tiene un voltaje rectificado aproximado de 320 milivoltios. El plan de pruebas que se busca hacer es primero obtener menores voltajes del parámetro S11 a las frecuencias de resonancia. Luego mejorar el voltaje rectificado obtenido, añadiendo más etapas al doblador de voltaje. Luego comparar distintos diodos en la topología de rectificación obtenida. Comparar el rendimiento usando diferentes sustratos y finalmente mejorar el rendimiento usando las herramientas de optimización del software ADS. Algunos de los retos son activar el diodo rectificador, dado que de forma teórica el diodo SMS7630 en la topología de diodo en serie no es capaz de entrar en conducción a una potencia menor de menos 20 dBm. Luego se tiene que acoplar distintas fuentes de radiofrecuencia para obtener una mayor amplitud de la señal de entrada y de esta forma poder activar el diodo. Luego aumentar el ancho de banda del circuito de adaptación de impedancias y alcanzar un voltaje rectificado de 3.3 voltios, solo usando la elevación pasiva de voltaje propia del rectificador. Como conclusión, se diseñará un circuito de cosecha de energía de doble banda de radiofrecuencia en las frecuencias de 2.448 GHz y 5.492 GHz, con una eficiencia mayor a 77.8 en la primera frecuencia y 51.5 en la segunda frecuencia, que entreguen un voltaje rectificado mayor o igual a 3.3 voltios. Muchas gracias.